bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Educar desde la Conciencia. Deseo y espero que vuestro ahora sea mucho mejor que el de este conductor. Y es que poco nos pasa, porque andamos tan despistados con los instintos y con los móviles que realmente nos olvidamos de lo importante. Porque mientras seguimos entretenidos con el pan y el circo, mientras seguimos entretenidos al móvil, pues no vemos lo que tenemos delante. Aunque bueno, mejor dicho, sí lo vemos, claro que lo vemos todas las noticias salen en el móvil también. Pero ¿qué pasa? Que luego pasamos otro vídeo y luego otro y seguimos viendo cosas y más cosas y ahí seguimos, entretenidos, pero parece que no somos capaces de organizarnos para hacer algo y salirnos de lo impuesto. Algunas veces por desconocimiento, otras por miedo. Pero bueno, de lo que quiero hablar en el vídeo de hoy es que sobre todo tenemos que ser creativos. Hay que accionar de una forma que sea pues lo más favorable para nosotros. Porque al final tanta opresión y tantas cosas que nos están haciendo, yo creo que es intolerable. Imaginaros esta escena. Una puerta y gente esperando para entrar. Hacemos cola como buenos ciudadanos y actuamos, por supuesto, como policías de balcón para mantener el orden y no nos damos cuenta que al final es todo una ilusión, es una creencia instalada en nuestras mentes porque nos programan con lo que oímos y con lo que vemos. Y lo que vemos genera modos de estar en la tierra. Pero todo esto es aprendido. Así que yo creo que nos toca desaprender para retornar al orden natural de las cosas tal y como propone el edicto del estado del ser. Y para empezar, en el vídeo de hoy quiero leeros este poema que dice así: miramos la corteza y no el abismo, satisfechos con migajas de ficción, atados a un eterno conformismo que duerme los destellos de la razón. El hombre dobla el lomo ante el decreto, acepta la injusticia sancionada, venera el papel firmado en secreto, mientras su propia esencia es olvidada. Cedemos la virtud por comodidad, por miedo a romper el falso decoro. Cambiamos la sagrada libertad por las cadenas de un tirano de oro. El miedo nos gobierna y nos somete. La masa calla y baja la cabeza, mientras el mandatario arremete contra el derecho y la naturaleza. Mas cuando el gobernante en su osadía vulnera la justicia elemental, vuelve la obediencia en cobardía y el desacato en un deber moral. La desobediencia civil es el camino cuando el decreto es yugo y opresión. Alzar la voz rescata nuestro destino en busca de la herencia y redención. Leyes de barro, códigos de viento, trampas que inventa el falso soberano, mientras se ignora el firme cimiento que rige el universo y lo humano. Existe una justicia más profunda, la ley natural que el alma sostiene, jurisdicción real que nos inunda, la única verdad que nos mantiene. Despierta del engaño tirano, camina sobre el suelo verdadero, que el orden del cosmos puso en la tierra, el pulso que late en el hombre verdadero. Bueno, espero que os haya gustado el poema de hoy, porque desde luego que hay algo que está cambiando. Parece que ya no aceptamos una explicación simplemente porque venga de una supuesta autoridad, por estos supuestos expertos. ya estamos todos de los expertos, creo que hasta el moño, ¿no? Estamos empezando a reconocer la manipulación que hay detrás de los supuestos expertos y el uso constante del miedo que utilizan, ¿no?, para moldear el comportamiento humano.
pues yo creo que ya es innegable, es una verdad impepinable que está a luces de todo el mundo, ¿no? Y este proceso no es nada limpio, porque lo hacen disimuladamente, contando sus mentiras, tralará, y ya vemos cómo está la cúpula del gobierno español mientras tanto. Pues es que actualmente el panorama que hay, pues bueno, yo creo que no es cómodo para nadie. Desde luego que para ellos, para quien menos, ¿no? Porque ya es que se está exponiendo todo lo que están haciendo, ¿no? Se está exponiendo el timo de las mascarillas, el timo de las PCR, se está exponiendo todo eso que ay. Y claro, hay seres que nos hemos dado cuenta de lo que hacen contra nosotros, pero ya desde el principio. Yo por eso era mi negativa a la PCR, porque ya desde el principio sabía que era todo una mentira, ¿no? Y bueno, esto luego puede traer pues enfado, tristeza o incluso confusión para los que se tragaron la versión de los expertos, ¿no? En su momento. Y es que actualmente estamos viviendo la mayor desprogramación que la humanidad haya visto jamás. Las mentiras se están derrumbando, las máscaras se están rompiendo, las instituciones que una vez dominaron están perdiendo su poder a medida que más y más seres comienzan a ver las historias que supuestamente nunca deberían de haber cuestionado. Durante generaciones nos condicionaron a través de la repetición y ahora nos paralizamos por el miedo, porque claro, como nos dijeron qué es lo que hay que creer, qué tienes que desear, en quién tienes que confiar, o qué temas son demasiado peligrosos como para explorar públicamente, entonces te censuran, ¿sí? Y todo esto se va convirtiendo en una voz que parece que uno tiene en la cabeza, ¿no? Que te dice lo que debes hacer, lo que debes obedecer, hay que mantener la calma, hay que seguir la multitud y hacer lo que todos digan, porque si no eres un negacionista, claro. Y se supone que nunca hay que mirar a donde ellos creen que no debemos mirar. Claro, para salvarse ellos sus espaldas, por supuesto. Y te enseñan que la obediencia es seguridad y que cualquiera que cuestiona la historia oficial de los supuestos expertos, pues o debe ser tonto, o es conspiranoico, o es peligroso, o está loco, ¿no? Entonces, bueno, así nos va, ¿no? Y mirar, hace como unos 2000 años existió un iluminado, una especie de gurú de la época que sanaba a los enfermos y traía mensajes divinos. Y luego, bueno, aunque inventaron toda una historia alrededor de él, que bueno, no voy a entrar hoy aquí en ese debate, pero lo que sí que quiero contar es que el orden natural que defendía Jesús, que se fundamentaba en la ley natural y en principios morales universales inscritos en la conciencia humana, en el amor, y los cuales él consideraba divinos y anteriores a cualquier estado. Para él, las leyes civiles o religiosas humanas carecían de valor si violaban la justicia fundamental o la dignidad de los hombres. Este orden se estructuraba bajo estos pilares. Por un lado, en la supremacía de la dignidad humana, ya que él decía que el ser humano es la prioridad. Afirmó que el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado, priorizando la salud y el bienestar sobre los mandatos legales rígidos, porque antes él, por ejemplo, no podía sanar en sábado. El Estado le quería castigar por eso, es como si fuera ilegal en la época, ¿no? Trabajar en sábado. Bueno, luego otro pilar fundamental para él era la justicia relacional. Él defendió los derechos intrínsecos de los sectores más desprotegidos, como las mujeres, los huérfanos o los enfermos, frente al abuso de los jueces y gobernantes. También habló de la Universidad del Amor y la Equidad. Su regla de oro era tratar a los demás como uno quisiera ser tratado, estableciendo la reciprocidad básica de la ley natural.
También desafió las jerarquías sociales al enseñar que todos los seres humanos tienen el mismo valor intrínseco, sin importar su estatus ante el Imperio Romano. Habló de la objeción de conciencia, la soberanía de la moral, priorizó obedecer a la verdad y a Dios antes que a las autoridades civiles cuando éstas ordenaban actos injustos. Propuso responder al abuso del poder con dignidad, como con lo de poner la otra mejilla, para precisamente obligar al agresor a mirarle como a un igual, desarmando la legitimidad de la fuerza estatal. Y es que Jesús priorizó el orden natural y divino, desnudando la ilegitimidad de las leyes humanas cuando éstas se convertían en herramientas de opresión. Para él, las normas del Estado o de las élites religiosas eran secundarias y debían cancelarse si contradecían la justicia, la verdad o el bienestar del ser humano. Esta prioridad la demostró a través de estas posturas drásticas. Primero, la deslegitimación de las tradiciones humanas. Denunciaba los mandatos inventados, acusó directamente a las autoridades de anular la palabra de Dios por seguir sus propias tradiciones, demostrando que las leyes de los hombres suelen corromper el diseño natural de la justicia. Luego estaba la pureza interior versus legalismo. Él rompió las estrictas leyes de lavado ritual de manos antes de comer, explicando que lo que contamina al hombre no es lo exterior, como romper un reglamento humano, sino lo que sale del corazón, es decir, la maldad, la injusticia y el engaño. Hizo confrontación directa ante el juicio político y desafió a Poncio Pilato. Durante su juicio, el gobernador romano le recordó que tenía el poder legal para crucificarlo o liberarlo. Y Jesús le respondió de forma tajante: «No tendrías ningún poder sobre mí si no te hubiera sido dado de arriba», subordinando por completo el poder del Imperio Romano a la soberanía divina. Luego era testigo de la verdad. Ante el Tribunal Imperial definió su misión no como una campaña política para cambiar un gobierno por otro, sino como un testimonio absoluto. Y dijo: «Yo para esto nací, para dar testimonio de la verdad». Y colocó la verdad como una realidad objetiva e inamovible, muy por encima de los decretos del derecho romano. Luego estaba el principio de la objeción moral, la negación a cooperar con la hipocresía. Él prefirió violar abiertamente los consensos sociales y legales de las élites, como lo de sanar en sábado o defender a los marginados, sabiendo que esto le podría costar la vida, y con ello demostró que la vida biológica o la seguridad civil no valen nada si se consiguen a costa de traicionar la conciencia y la ley moral natural. La postura de Jesús frente a las leyes humanas sentó las bases teológicas y filosóficas que transformaron el derecho natural o iusnaturalismo en Occidente. Los pensadores posteriores tomaron su principio de que existe una verdad superior a los decretos de los gobernantes y lo convirtieron en un sistema legal para limitar el poder absoluto de los estados. El concepto evolucionó a través de tres grandes etapas inspiradas en este choque entre la ley divina y el poder político. Primero, la patrística, la ley natural en la conciencia, de los siglos II al V. San Agustín de Hipona, inspirado directamente por el desafío de Jesús a Pilato, acuñó una de las máximas más famosas de la filosofía del derecho, con este latinajo que es lex injusta non est lex. Una ley injusta no es ley. Luego, Agustín argumentó que si las leyes de un estado civil en la ciudad terrenal contradicen la justicia de Dios en la ciudad celestial, el ciudadano no solo tiene el derecho, sino que tiene el deber moral de desobedecerlas. Segundo, la escolástica, la razón y el orden cósmico. En el siglo XIII, Santo Tomás de Aquino
sistematizó el derecho natural integrando la filosofía de Aristóteles con los evangelios. Explicó que la ley natural es la participación de la razón humana en la ley eterna de Dios. Luego vino el límite a la tiranía, cuando Aquino determinó que las leyes humanas del derecho positivo solo son válidas si derivan de la ley natural. Si un rey o gobernante dicta una ley que daña el bien común, esa norma es una perversión de la ley y los súbditos están legitimados para oponer resistencia. Y tercero, en la Escuela de Salamanca, el nacimiento de los derechos humanos en los siglos XVI y XVII, Francisco de Vitoria y Bartolomé de las Casas, ante los abusos de la colonización en América, estos teólogos españoles recurrieron al principio de Jesús de que todos los seres humanos tienen el mismo valor intrínseco. Derechos inherentes. Argumentaron que los indígenas poseían derechos naturales como a la vida, a la libertad y a la propiedad por el simple hecho de ser humanos creados a imagen de Dios. Estos derechos eran anteriores y superiores a los títulos de propiedad del rey de España o del Papa, naciendo así el concepto moderno de derechos humanos universales. El eco de Jesús priorizando la verdad frente al Imperio Romano se encuentra directamente en el derecho a la objeción de conciencia, como negarse a ir a la guerra o realizar actos inmorales ordenados por el Estado. Luego los juicios de Nuremberg, donde se condenó a los oficiales nazis argumentando que existen leyes superiores a las leyes de un Estado y que todo ser humano debe conocer en su conciencia, impidiendo la excusa de solo cumplía órdenes. Este era el cabreo que yo tenía con los médicos, cuando me decían, yo solo cumplo órdenes, si no te haces la PCR no te operamos. Y yo decía, pero si es que hasta en tus propias leyes dice que debes de obedecer leyes a no ser que infrinjan el ordenamiento jurídico. Porque claro, mi derecho a la vida estaba por encima del protocolo que me estaban queriendo imponer. Pero ellos obedecían las supuestas normas y leyes del Estado, pasándose por el forro el derecho a la vida de la gente. Y a mí esto me parece gravísimo. Bueno, ya lo he dicho en otros vídeos, para mí estos son crímenes de lesa humanidad. Porque si un Estado redacta una ley que atenta directamente contra la dignidad humana o la justicia fundamental, esa norma carece de validez moral y legal genuina. Algunos ejemplos de desobediencia civil moderna es como cuando el positivismo jurídico ampara leyes profundamente inmorales y los ciudadanos recurren al derecho natural a través de la desobediencia civil. En una famosa carta desde la cárcel de Birmingham, King citó explícitamente a Agustín de Hipona y Tomás de Aquino explicando que una ley justa es un mandato hecho por el hombre que cuadra con la ley moral o la ley de Dios, y una ley injusta es la norma humana que no está arraigada en la ley eterna ni en la ley natural. Luego también está la marcha de la sal que inició Mahatma Gandhi en la India, porque el Imperio británico monopolizaba la producción de la sal en India y cobraba un impuesto altísimo que afectaba a los más pobres. Y amparado bajo la legislación colonial legalmente constituida, la acción que Gandhi marchó en 1930 de casi 400 kilómetros hacia el mar para recolectar su propia sal directamente de la naturaleza de forma supuestamente ilegal, según las autoridades, pues él argumentó ius naturalista. Él desafió la legalidad positiva británica apelando a un derecho natural básico, que es el derecho humano a acceder de forma gratuita a todos los recursos vitales de su propia tierra para subsistir, que es otra de las cosas por las que apuesta el estado del ser. Ya sabemos que el agua es mancomunada, el agua nos pertenece a todos. ¿Y qué están haciendo? Pues lo están privatizando y ellos se están haciendo de oro cobrándonos un agua que ya nos pertenece. Y bueno, sobre los recursos naturales hay un nuevo decreto en el Edicto del Estado del Ser, que es el decreto número 11, que os voy a leer a continuación para que veáis lo que expone.
y dice que el único y legítimo autor, creador y dueño de los recursos naturales es la propia naturaleza, que los pone de forma gratuita a disposición de las necesidades de todos los seres de la Tierra. Sin embargo, la distribución aleatoria de los recursos naturales a lo largo y ancho de la Tierra hace que no todos los territorios dispongan del mismo tipo y cantidad de recursos naturales. Por lo tanto, 1. Todo ser que viene a esta tierra puede hacer el mismo uso y disfrute que cualquier otro de los recursos naturales en su estado original y de forma libre. 2. Cualquier acción de apropiación especulativa de los recursos naturales que uno o más seres realicen en detrimento de otros va en contra de lo eternamente dispuesto por la ley natural. 3. Ningún ser puede realizar una sobreexplotación abusiva y destructiva de los recursos naturales que vaya en contra de la vida misma o de las bases que la sustentan. 4. Ningún ser puede apoyarse en la propiedad privada para privar a otro de recursos naturales básicos o indispensables para la vida. 5. La forma normal, lógica, moral y natural en la que un ser puede disponer de los recursos de otro ser o de aquellos que puedan estar fuera de su territorio es mediante intercambios comerciales justos, libres, respetuosos y consentidos, y nunca mediante usurpación, amenaza, coacción o a través de acciones hostiles. Y bueno, la verdad es que me he dado cuenta en algunos grupos, por comentarios y tal, que la gente todavía tiene un poco de batiburrillo mental con respecto a lo del estado del ser. Pero bueno, encontré este audio que voy a poner a continuación, que creo que es bastante aclarador y lo voy a compartir para que podáis situaros respecto a lo del estado del ser. El estado no lo creas, el estado lo proclamas. El estado se crea por la pura ley natural según una proclamación que tú haces, y esa proclamación la haces en base a un edicto, ¿vale? Entonces, lo que hay en el documento son tres cosas. Está el edicto, que es la primera parte, la proclamación, que es la parte jurídica, y luego la defensa de fronteras, que sería el equivalente a nuestro código penal, ¿vale? Entonces, si tú te acoges al edicto, a la primera parte, puedes utilizarlo como apoyo, apoyo irrefutable, digamos, para proclamar la existencia, no la creación, la existencia de tu estatus jurídico como Estado, ¿vale? ¿Me entiendes? O sea, es la diferencia. No estás creando un Estado, estás proclamando la existencia de un estatus jurídico que te permite tener, digamos, tu propio Estado. Te permite, pues eso, estás declarando que te acoges a una jurisdicción, que es la jurisdicción de tu Estado natural, la cual se apoya, en dicha creación, se apoya en el edicto, y que esa jurisdicción tiene carácter estatal. Esto es, digamos, el concepto. Y esto simplemente tú se lo comunicas sin más, que a partir de la presente les comunicas que para cualquier tipo de cosa tu jurisdicción es esta, pero es una jurisdicción en ley natural. ¿Cuál es la cuestión? La cuestión es que dentro de esa jurisdicción y de las proclamaciones que se hacen cuando se proclama esa jurisdicción, que ya no es el edicto, que es la proclamación, que son dos cosas distintas, estás reclamando ser el primer acreedor de la ficción jurídica. Por lo tanto, antes de hablarles del DNI, de la persona jurídica, ni de nada, tú les comunicas la nueva jurisdicción que tú has adquirido, ¿vale? Y que la comprueben, y que, si no les parece bien, que pueden refutarla. Y les das un tiempo para que te refuten, y les das un correo electrónico para que te refuten, ¿vale? Y si pasa el tiempo que les has dado y no te refutan, entonces aceptan que esa jurisdicción existe y que tú has proclamado esa jurisdicción y te has acogido a ella, ¿de acuerdo? ¿Vale? Entonces, tú simplemente ahí puedes decir, de momento, ¿vale?, que eres el ser vivo que administra la ficción corporativa española, o la ficción jurídica española, o la persona jurídica española, mejor dicho, para hablar con sus propias palabras,
del DNI tal y cual, ¿vale? Entonces soy el ser vivo que administra la herramienta jurídica de la persona jurídica, o sea, la herramienta DNI de la persona jurídica número tal del Reino de España, y que como ser vivo que eres acogido a este edicto, pues proclamas mediante esta proclamación, que también se puede ver en la web, es una sección distinta, aunque en el documento esté todo junto, en la web son secciones distintas, se puede ver tu jurisdicción y todo lo que ello implica a partir de este momento. Y ya está, y te esperas. Una vez que pasa eso, entonces es cuando tú ya puedes hacer muchas cosas después, pero habría que hacer un contrato entre el DNI y tú como ser vivo para que tú desde tu estado administres las cosas del DNI español y te evoques como primer acreedor, para que si luego alguien viene a reclamarle una deuda al DNI, entonces tú como primer acreedor que eres, ¿vale?, puedas autorizar con tu crédito el pago de esa deuda a la tesorería del Estado. Nada más y nada menos. Tú ya no vas a hablar con un ayuntamiento. Tú vas a autorizar al ayuntamiento a que hablen ellos con la tesorería del Estado en base a ese documento que se han tragado. Pero la primera carta se la tienen que tragar sin refutar y luego la segunda ya empiezas a administrar cosas. Si se tragan la primera, ya te están dando un reconocimiento tácito, ¿lo entiendes? Pues yo no sé si lo he entendido bien del todo, porque como Jesucito prefiero lo natural. Un solo individuo que logre elevar su propia sintergia, que logre mantener su coherencia interhemisférica en medio del caos más absoluto, actúa como un ancla o un faro en la látice. Su campo neuronal, al ser más denso, más organizado y más coherente, tiene una capacidad de distorsión y organización de la red del espacio mucho más potente que la de miles de campos ruidosos y desfasados. Esto es precisamente lo que observamos en los casos documentados de los grandes sanadores, los chamanes de alto linaje o los verdaderos maestros de la conciencia que estudiamos en México. Su sola presencia parece ordenar el espacio a su alrededor. No es magia, ni es un milagro que rompa las leyes naturales. Es física de campos pura. Su alta coherencia interna obliga a la látice local a reorganizarse, a pasar del caos al orden, de la enfermedad a la salud y del miedo a la paz. Su campo es un recordatorio para la red de que el orden es la configuración base del universo. Por todo esto, quiero que comprendas que el trabajo con el miedo no es una simple cuestión de superación personal o bienestar psicológico. Es un acto de responsabilidad sintérgica. Al limpiar tu propio campo del ruido del miedo, al elevar tu sintergia mediante la observación y el silencio, no solo te liberas tú de la matrix de la amenaza, estás inyectando una señal de orden. Te conviertes en un nodo de luz en medio de la niebla informativa. En ese estado de claridad, empiezas a decodificar una realidad que otros simplemente no pueden ver. No es que vivas en un mundo de fantasía, es que estás accediendo a bandas de la látice que siempre han estado ahí, pero que los procesadores saturados por el miedo no tienen la sintergia necesaria para captar. La Matrix se vuelve transparente, pierde su solidez opresiva para aquel que deja de resonar con la frecuencia de la víctima,